Queremos invitarlos ahora al Hotel Barceló Palace Deluxe en la famosa y paradisíaca Riviera Maya, donde tendremos nuestro próximo seminario de matrimonios en este año del 2020. Así es, este año vamos a inaugurar con un hotel nuevo y es la oportunidad, obviamente, que este año nuevo también tu matrimonio pueda tomar un rumbo nuevo, puedan restaurar cosas que tengan que restaurar, reinventarse en muchas cosas y también pasar un buen tiempo. Fue un momento propicio para hablar de las cosas, de las situaciones que pues rodean un matrimonio. Yo realmente lo recomiendo y pues realmente estar con Dios es lo mejor. Una familia cristiana es lo que necesita la sociedad. A mí en realidad me ha gustado todo, pero lo que más me gusta son las prédicas del doctor Armando Alducin. Queda todo bien claro y eso nos ayuda a seguir los pasos para mejorar nuestro matrimonio. Entonces fue un momento súper especial, muy lindo, en que cada pastor nos dio de su entendimiento y de su sabiduría a través de la palabra de Dios, y nosotros estamos completamente agradecidos de este seminario porque nos vamos muy felices, edificados para que nuestro hogar siga creciendo en Dios. También me gustó muchísimo cómo ha explicado el doctor Armando Alducin en la esperanza que tenemos al llegar a casa en nuestro matrimonio. Que siempre tenemos oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades, nos dio una palabra hermosa y agradezco a Dios por el mensaje que nos ha dado en todo este seminario. Ya los escuchaste, estas y más experiencias hemos estado teniendo en este seminario, solamente faltas tú, acompáñanos. Así es que ahí los esperamos. No cabe duda que la tecnología de hoy puede ser una enorme bendición para todos los que estamos apasionados por la verdad. Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder presentarles mi último libro, titulado La invasión de los ángeles caídos. Este libro es una narración maravillosa acerca del mundo espiritual. Hemos estado escuchando a través de los medios de comunicación como el canal de Discovery Channel, National Geographic, que los paleontólogos, los arqueólogos, científicos, etcétera, etcétera, están tratando de descubrir la razón por la cual las pirámides de Giza en Egipto, las ruinas de Machu Picchu en Perú, las famosas piedras de Stonehenge en Inglaterra, etcétera, etcétera, que fueron los extraterrestres. Y toda esta investigación pseudocientífica ha llegado a esa conclusión, que extraterrestres visitaron la Tierra y dejaron su huella en todas estas construcciones que es imposible que los seres humanos las hayan podido construir o edificar. En este libro yo trato de correr las cortinas y poder demostrarle al público que la Biblia encierra secretos que solamente Dios nos podía haber realmente manifestado y revelado, para que podamos comprender que estamos rodeados de un mundo espiritual que explica también el fenómeno ovni, los gigantes que existieron durante 1000 años en el mundo y que también hay huellas acerca de ello, para que podamos nosotros cada día apasionarnos más por la verdad y conocer las Sagradas Escrituras. Este libro lo pueden encontrar ustedes en todas las librerías, en Miami, en Perú, en Sudamérica, en México. Está escrito por la editorial Berea y pueden ustedes conseguirlo ya desde el día de mañana. Se los recomendamos, va a ser de muy grande edificación para sus vidas y que Dios los bendiga.
Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la final religión mundial. Hemos tratado este estudio con bastante profundidad en las semanas pasadas y esperemos que vayamos ahora sí, como quien dice o como decimos aquí en México, vamos al grano o vamos al punto para poder ya descifrar completamente lo que significa Babilonia, la gran ramera. No cabe duda que la revelación que el Espíritu Santo nos ha mostrado aquí en el capítulo 17 del Apocalipsis acerca de Babilonia, personificada como un sistema religioso de los últimos tiempos, está llena de misterios. Pero también vemos que el mismo Dios quiere que nosotros lo conozcamos, porque dice la Biblia aquí en el capítulo 17 de Apocalipsis, que es el que estamos tratando, en el versículo 7, que el ángel, cuando Juan el apóstol tiene esta visión, el ángel le dice a Juan, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, de la bestia, de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esto es muy importante para recordar que la Biblia no es de interpretación privada. Nosotros tenemos al Espíritu Santo como el autor de las Sagradas Escrituras y por ende, o por lo tanto, Él mismo, el Espíritu Santo, nos revela lo que Él como autor de la Biblia escribió. Y esta inspiración que el Espíritu Santo nos da viviendo dentro de nosotros es la que nos abre completamente la mente para que podamos nosotros adentrarnos en aquel versículo que dice en Isaías 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Por lo tanto, si Dios tiene un pensamiento majestuoso donde el intelecto humano no puede penetrar, es lógico que Dios mismo tenía que entrar a nosotros en la persona del Espíritu Santo para que pudiéramos comenzar a conocer sus pensamientos. Yo no puedo aprender matemáticas si no tengo un maestro enfrente de mí que conozca la raíz cuadrada, ¿verdad? Y que conozca el álgebra y que me vaya explicando las diferentes ecuaciones, etcétera, etcétera, porque yo no tendría la capacidad de hacerlo. Yo no podría aprender japonés si no tuviera un maestro enfrente y me dijera, esta es la A, la B y la C. De la misma forma es en las cosas espirituales. Necesitamos un maestro que nos lleve a la Biblia, que nos diga, esto es así, este símbolo significa esto, etcétera, etcétera. Y ese maestro es el Espíritu de Dios. Así que, teniendo esta base, vamos pues a continuar leyendo este capítulo 17 e ir interpretándolo conforme al Espíritu Santo nos lo interpreta. En primer lugar, vamos a darnos cuenta de algunas características importantes que nos van a probar que este sistema religioso, conocido como la Gran Ramera, estará concentrado en una ciudad. Como lo dice Apocalipsis 17, versículo 18. O sea, no hay ya ninguna duda ni tampoco tenemos ya que especular nada. Y la mujer que has visto, o sea, esta gran ramera, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y vamos pues a entender que será una ciudad donde estará concentrado el sistema religioso internacional, del cual el anticristo posteriormente destruirá hasta que él se adjudique el nombre de Dios para su propia persona. En primer lugar, veamos la primera característica. Este sistema religioso no va a ser un sistema político. Tenemos que separarlo completamente del sistema político del anticristo y después de la Babilonia comercial en el capítulo siguiente, capítulo 18, donde es otra Babilonia completamente diferente. La del capítulo 17 dice el Espíritu Santo que es un misterio y la del capítulo 18 es algo literal, porque ahí se describe claramente un centro comercial internacional que también lo confirma Zacarías capítulo 5 del 5 al 11
y donde estará localizado en la ciudad actualmente de Babilonia, o sea, en la nación de Irak. Entonces, no es un sistema o un poder político porque no está clasificada la gran ramera junto con los reyes de la tierra. Dice que los reyes de la tierra, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, ella no está clasificada dentro de los reyes de la tierra. Es un sistema religioso. Y la palabra fornicar, como vimos ya anteriormente en otros estudios, es una palabra hebrea de donde viene la pornografía, porque es la palabra porneia. La palabra fornicar en el griego es la palabra porneia. Y pues en el Nuevo Testamento se usa regularmente para las relaciones ilícitas sexuales, o sea, cualquier relación sexual donde no esté dentro de la dimensión del matrimonio. La Biblia la clasifica, la palabra fornicar, como algo ilícito, relación sexual ilícita, ya sea adulterio o tener relaciones sexuales antes del matrimonio, o el bestialismo, fetichismo, cualquier actividad sexual que no esté dentro del matrimonio, Dios la prohíbe por las consecuencias que no solamente la Biblia nos da, también la misma biología, la misma genética, las transgresiones y las perversiones tan tremendas que se están llevando a cabo mezclando, ¿verdad?, espermas humanos con animales, etcétera, etcétera. Entonces, Dios tiene una razón para prohibirnos que usemos el sexo antes y dentro del matrimonio con una persona que no sea con la cual estamos casados. En el Antiguo Testamento, veamos por ejemplo en Ezequiel capítulo 23, de qué forma la palabra fornicar en el Antiguo Testamento se usó cuando Israel tenía relaciones ilícitas con otras naciones. Dios le había dicho a la nación de Israel: yo soy tu Dios, tú no necesitas estar pidiéndole ayuda a Siria ni Egipto, etcétera, etcétera. Y cuando Israel se mezclaba y hacía alianzas prohibidas por Dios políticamente con otras naciones, y además lo hacía esperando que estas naciones lo fueran realmente a ayudar, es cuando Dios los calificaba a los israelitas, a los judíos, como fornicarios. Dice Ezequiel 23, versículo, estamos aquí estudiando versículo 29 y 31. Ezequiel 23, 29 al 31. Dice así: los cuales procederán contigo con odio, tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. Estas cosas se harán contigo porque fornicaste. Le está Dios hablando a Israel. Fornicaste en pos de las naciones, y con las cuales te contaminaste en sus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste, yo pues pondré su cáliz en tu mano. Vemos pues que Dios califica a Israel como una ramera espiritualmente. Y en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 del libro de Santiago, la Biblia dice: oh almas adúlteras, que se fueron detrás de otros ídolos en lugar de que estuvieran cerca de mí. Entonces, cuando el cristiano en el Nuevo Testamento le da más importancia al deporte, a la misma esposa, al esposo, a los hijos, a cualquier actividad, al negocio, que a Dios, en ese momento estamos saliéndonos y creyendo que esta relación es más importante que Dios, y Dios nos llama adúlteros. Cuando nos mezclamos ya también con el mundo y cuando creemos que en el mundo vamos a encontrar
lo que en solo Dios podemos realmente realizar. Muy bien. Entonces, esta palabra, ¿verdad? Dice, regresamos a Apocalipsis 17, porque independientemente de esta palabra de porneia o de fornicar, se usa también otra palabra. Y veamos aquí otra vez en el versículo 2 de Apocalipsis 17, lo que dice al final. Con lo cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado. O sea, aquí el Espíritu Santo está comparando a esta ciudad que está teniendo relaciones ilícitas con otras naciones, y que las naciones que han tenido relaciones con este sistema religioso les llama borrachos, les llama que se emborracharon. En el momento que las naciones se unan al sistema religioso, como ya en el pasado lo hicieron, la Biblia dice que se han embriagado. Ahora, esto es una palabra muy importante, porque la palabra emborracharse, que es lo que el alcohol produce, vamos a aclarar algo en primer lugar. Dios permite el uso de bebidas alcohólicas. Dios condena la borrachera. Esto es importante. Pablo le dijo, por ejemplo, a Timoteo, toma un poco de vino por causa de tus continuas enfermedades del estómago. Un poco de vino. Y cuando pasa el tiempo actualmente, ya en el siglo XX, el XXI en que nos encontramos, nos damos cuenta que las investigaciones científicas han demostrado que una copa de vino contiene los antioxidantes, antiinflamatorios, anti-envejecimiento más grande que pueda existir dentro de las bebidas que podamos tomar. Es 1000 veces mejor, ¿verdad?, una copa de vino que una Coca-Cola, que eso sería el colmo, ¿verdad? La Coca-Cola tiene 200 miligramos, casi 250 de azúcar que te destruye el sistema inmunológico. Y esta es la razón por la cual en Europa, esto es muy importante y lo estoy aclarando, en Europa, por ejemplo, hay menos ataques al corazón que en Estados Unidos y que en Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque allá en España comen fabada y comen jamón serrano, y en Francia también, y comen puerco y cosas grasosas, y el índice de problemas del corazón es mínimo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en México Coca-Cola, en Estados Unidos van a McDonald's o a Chick-fil-A y piden su hamburguesa con una Coca-Cola, con un 7-Up de este tamaño, y esta es la razón por la cual hay tantos problemas cardiovasculares en Estados Unidos y en Latinoamérica, porque no sabemos comer. Decían los chinos que el comer es un arte, y cuando lo hacemos con bebidas azucaradas, estamos destruyendo nuestro sistema inmunológico. Muy bien, entonces la Biblia permite, ¿verdad?, una copa de vino. Ahora, muy bien, si tú eres o una persona que tuviste antecedentes alcohólicos en el pasado, a lo mejor ni una copa de vino te conviene, entonces no te la tomes, y ni una cerveza tampoco. Dice en 1 Corintios que todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Entonces ahora la pregunta que un cristiano debe hacerse ya no es si es pecado o no es pecado, sino si me conviene hacerlo. Una persona que atravesó el alcoholismo en el pasado no le conviene tomarse ni una cerveza, porque podría, ¿verdad?, provocarle a que siguiera tomando, y entonces sería muy peligroso. Entonces cada uno de nosotros como cristianos tenemos, dice en Romanos capítulo 14, ojalá que no nos condenemos con lo que estamos aprobando. Muy bien. Ahora dice en segundo lugar que esta palabra emborracharse, entonces, es la palabra que se usa porque el alcohol produce mareos. El emborracharse produce adormecimiento de los sentidos, emociones alteradas. Una persona embriagada tiene visiones extrañas, pérdida del dominio propio, falta de control interno de nuestras emociones. O sea, una persona que está alcoholizada o embriagada o emborrachada es una persona que ya no tiene un control completo de cuando va manejando, de las cosas que ve, de las cosas que hace. Hay muchas personas que nunca harían
lo que hicieron en estado de embriaguez. Entonces es importante que entendamos todo lo que el alcohol produce, ¿verdad? Pérdida hacia donde vamos, impulsos sexuales sin control. En otras palabras, una persona borracha es una persona que le abre la puerta a los demonios, porque ya no estás tú al control de tu mente, tus pensamientos, tu lógica, inclusive tu manera de hablar cambia inmediatamente. Cualquier persona se da cuenta cuando una persona se emborracha. Muy bien, si tomamos en cuenta que el Espíritu Santo está usando esta palabra embriagarse de las naciones, al tener la relación ilícita con un sistema religioso, podemos ahora entender claramente que estas naciones están completamente guiadas por demonios. En otras palabras, hay una influencia demoníaca cuando una nación se une al sistema religioso que se va a levantar y que ha tenido ya una historial, como lo vamos a ver en el pasado, y que cuando llegue el momento de la aparición del anticristo, todos los demonios del abismo van a salir y van a poseer a los reyes de la tierra. Van a influir en sus decisiones. Vamos a comprobarlo en Apocalipsis capítulo 16. Aquí estamos leyendo acerca de la sexta copa, o casi la penúltima copa que habla de la ira de Dios, porque son 7 juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, y aquí estamos ya en la penúltima copa, que es la sexta, y donde la Biblia nos muestra que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. O sea, va a haber algún milagro, va a suceder, que el río Éufrates, que tiene su origen en Turquía y desemboca en el Golfo Pérsico, estamos hablando de aproximadamente 2.850 kilómetros que tiene el río Éufrates, se va a secar completamente. Y entonces los reyes del oriente, estamos hablando de China, Corea del Norte, Taiwán, Singapur, etcétera, etcétera, Indonesia, van a juntarse y van a venir hacia la nación de Israel, Joel capítulo 3, y ahí va a ser la gran batalla del Armagedón. Esto nos habla que el anticristo no va a gobernar las casi 200 naciones que actualmente en el siglo XXI existen en el mundo. Entonces, estos reyes del oriente vienen completamente desconectados del anticristo, pero vienen a unirse a los demás reyes de la tierra en el valle de Josafat o en el valle del Megido para la gran tercera guerra mundial. Pero observemos lo que dice a continuación Apocalipsis 16, versículo 13. Cuando los reyes del oriente entren entonces y atraviesen el río Éufrates, dice Juan, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y dice el versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La palabra Armagedón es una palabra hebrea que significa el monte de la matanza, que se localiza geográficamente, vuelvo a repetir, ahí en el valle de Josafat o en el valle del Megido. Esto es una revelación tremenda, porque estamos viendo que ya estamos actualmente en el mes de octubre del año 2020 y ya el mundo está convulsionándose. El otro día yo le preguntaba a mi esposa, ¿tú tienes alguna consideración que me puedas mencionar 1 o 2 líderes, presidentes de alguna nación en el mundo ecuánimes
con lógica, que realmente estén beneficiando al pueblo, que tengan una agenda verdaderamente de integridad, que sepan a dónde van, que sepan qué ideología es la mejor y la mejor política y el mejor sistema económico para bendecir al pueblo. Y de veras nos quedamos sorprendidos porque con los dedos podemos contar realmente uno o dos tal vez líderes en el mundo que realmente están desconectados de la famosa agenda global que ya está apoderándose de todos los gobiernos para poder hacer un solo gobierno, un solo sistema económico y un sistema religioso nada más, que es lo que estamos estudiando. Ahora veamos en tercer lugar que esta mujer está montada sobre una bestia. Dice Apocalipsis 17, versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. En la mano tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Pero en el versículo anterior dice la Biblia que estaba sentada, en el versículo 3, que estaba sentada sobre una bestia escarlata. O sea, este sistema religioso se describe con símbolos, el Espíritu Santo lo describe con símbolos, mostrándonos de que este sistema religioso, al ver la mujer montada sobre la bestia, va a controlar, esto es importante, va a controlar los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, o de los famosos 7 años de la tribulación. Los primeros 3 años y medio, este sistema religioso va a controlar al anticristo. Va a tener el control, la influencia del anticristo. Pero notemos algo también. Está montada sobre la bestia, no sobre los cuernos, ¿verdad? Los 10 cuernos, ni sobre las 7 cabezas de la bestia. Está montada únicamente sobre la bestia. Y después vamos a explicar por qué. Ahora, esto es muy importante porque dice la Biblia que el octavo imperio, vamos a Apocalipsis 17, cuando ya el ángel le dice en el versículo 7 al apóstol Juan: no te asombres, te diré el misterio de la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto, o sea, que personifica al anticristo, era y no es. O sea, aquí está hablando algo muy profundo. La bestia que has visto, o sea, el anticristo, era. O sea, ya existía el espíritu o el principado demoníaco que el anticristo va a tener, ya existía antes. Y sabemos en el libro de Daniel capítulo 10 que cada uno de los imperios del pasado, Babilonia, los medos y los persas, que Persia es ahora Irán, el imperio griego de Alejandro el Magno y el imperio romano, cada uno de estos imperios tenía desde el mundo espiritual, en el mundo invisible, alguien que los controlaba, alguien que influía en ellos. El imperio babilónico tuvo un principado satánico, un principado lo tuvo Grecia, otro lo tuvo los medos persas, etcétera, etcétera. Y aquí está mostrando que uno de esos príncipes satánicos de Satanás, que cuando desapareció tal vez el imperio griego, como vamos a ver, que el anticristo en Daniel capítulo 8 surge de una de las 4 divisiones del imperio griego. Cuando Alejandro el Magno muere, su imperio queda dividido en sus 4 generales, en Egipto, en Turquía, en Siria y en Grecia o Macedonia. Y de una de estas 4 divisiones va a surgir el anticristo, de una de las 4 divisiones del imperio griego, y me adelanto un poco para poder decirles, va a surgir de una de las divisiones de Asiria, donde estaba ahorita Irak y Asiria, que era la Mesopotamia, que era antiguamente unidos Irak y Asiria, y después fueron divididas en 2 naciones diferentes. Entonces, esta es la razón por la cual el Espíritu Santo le dice a Juan
La bestia era, o sea, algo que en el pasado existió, va a entrar en el anticristo. Y esto no se refiere a un hombre, porque en Hebreos 9 dice la Biblia, está escrito que muramos una sola vez y después el juicio. O sea, ya no hay ningún ser humano que haya muerto que vaya a regresar. Sabemos que Elías se fue arrebatado, Enoc fue arrebatado y Elías va a regresar porque no murió, ¿verdad? Entonces él es una excepción, pero va a regresar porque él no murió. Lo mismo que Enoc. Son los únicos dos personajes del Antiguo Testamento que no murieron y fueron sacados de sus cuerpos para irse al cielo con Dios. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Porque dice la Biblia claramente que la bestia era, ahora dice, y no es. O sea, en el tiempo de Juan, en el tiempo del Imperio Romano, el espíritu que vamos a ver ahorita va a poseer al anticristo, no estaba actuando en el mundo. Ahí estaba en un lugar, en el abismo, o estaba en una prisión, pero ese espíritu en tiempo de Juan existió antes de Juan, y en el tiempo de Juan, que era el Imperio Romano, no estaba actuando en el mundo. Y dice a continuación, y está para subir del abismo e ir a perdición. Veamos rápidamente, o regresemos a Apocalipsis 11. Esto es muy importante y muy interesante, ¿verdad? Esto es maravilloso, la Biblia es maravillosa. Dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Aquí está hablando cuando el anticristo va a matar a los dos testigos. Y dice Apocalipsis 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, está hablando de los dos testigos últimos que Dios va a tener, la bestia que sube del abismo. Se vuelve otra vez a enfatizar que la bestia va a salir de una prisión invisible que se encuentra en el centro de la tierra y hará guerra contra ellos y los matará, los vencerá y los matará. Otra vez se vuelve a mencionar que el anticristo surgirá, el espíritu del anticristo, porque el anticristo va a ser un hombre como tú y como yo. Tiene que ser un hombre, un ser humano como tú y como yo, pero va a ser poseído por un principado que existió antes del tiempo del apóstol Juan, que en el tiempo de Juan no existió y que va a salir del abismo. Y aquí nos dice la Biblia de dónde va a salir, para poseer a la persona del anticristo. Entonces regresemos a Apocalipsis 17 y veamos a continuación la explicación del ángel acerca de la mujer, de los cuernos de la bestia y de las cabezas de la bestia. Entonces le dijo, la bestia que has visto, versículo 8, era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Entonces ya cuando el anticristo aparezca, los moradores o los seres humanos que habiten en el mundo se van a asombrar cuando vean al anticristo. Y esto nos habla, ¿verdad? Vamos a continuar después dando una serie acerca de la personalidad del anticristo, las características del anticristo, los gobiernos que el anticristo va a gobernar, sus manifestaciones, las señales que le va a hacer, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver claramente, ¿verdad?, por qué se van a asombrar los habitantes de la tierra. Porque el anticristo va a sufrir una herida mortal, dice en Apocalipsis capítulo 13, y va a resucitar. O va a suceder algo parecido a la resurrección, pero la gente se va a asombrar que vieron que murió y que vuelve a la vida. Y esta es una de las evidencias que el mundo tendrá para seguir creyendo que es una criatura sobrenatural. Pero lo que nos atañe es el versículo 9, para que entendamos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir acerca de los cuernos y de las cabezas que están en la bestia, para entender y saber cómo relacionarlas con el sistema religioso que es la ramera o la gran ciudad,
que va a reinar durante 3 años y medio, gobernando al anticristo e influyendo no solamente en el anticristo, sino en cientos de naciones con manifestaciones sobrenaturales. Dice el versículo 9, Apocalipsis 17, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, pero también, dice la Biblia, versículo 10, son 7 reyes. O sea, son 7 montes, pero también son 7 reyes. Y cuando comenzamos a rascarle un poco y escudriñar un poco la historia y la geografía también, nos damos cuenta que la ciudad de Roma está asentada sobre 7 colinas. Roma está asentada sobre 7 colinas. Muy bien, entonces como que el Espíritu Santo ya aquí nos da una clave para irnos llevando poco a poquito, para que no sean deducciones personales ni especulaciones propias, y nos muestre que es una ciudad que está sobre 7 colinas, pero al mismo tiempo son 7 gobernantes. Y dice la Biblia, 5 de ellos han caído. Cuando se escribió el Apocalipsis, ya habían caído antes del Apocalipsis, o sea, del tiempo del Imperio Romano, del tiempo del apóstol Juan, ya habían caído 5 imperios. ¿Cuáles fueron? Asiria, Egipto, Babilonia, los medos persas y los griegos. 5 imperios habían caído antes de Juan. Sigamos con mucha atención. Uno es, ¿cuál es el que estaba Juan describiendo? Roma, porque estaba escribiendo en el tiempo presente el Apocalipsis. En tiempo de Juan era Roma. Entonces, aquí ya tenemos a 6 imperios. Y dice la Biblia, el otro aún no ha venido. El otro, o sea, el séptimo, vamos a ver que son los 10 cuernos. Los 10 cuernos que están arriba de la bestia y que es el penúltimo gobierno que va a surgir del antiguo imperio romano también, como lo vamos a ver en Daniel. El otro no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, porque estos 10 cuernos, hasta que no se junten 10 naciones, 5 del Medio Oriente y 5 de Europa, como dice Daniel capítulo 7. La cuarta bestia que has visto son 10 naciones, son los 10 cuernos, y entonces de ahí, cuando oigamos que hay una G10 y se unen 5 naciones de Oriente y 5 del Occidente, ¿por qué tienen que ser del Occidente y del Oriente? Porque el Imperio Romano gobernó Europa, el norte de África y parte del Medio Oriente. Y el anticristo tiene que salir de una de las naciones del cuarto imperio mundial, de Roma. Entonces, por eso se van a juntar 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, porque los 10 dedos de la estatua del rey Nabucodonosor, la visión que tuvo Daniel interpretada por el Espíritu Santo, interpretándole el sueño a Nabucodonosor de esa gran estatua del capítulo 2 de Daniel, donde las 2 piernas representan al imperio romano y los 10 dedos de los pies de la estatua eran mezcla de barro y de hierro, representan la última confederación política o el último gobierno mundial, porque ahí mismo dice en el capítulo 2, versículo 40 al 45 de Daniel, que en los días de esos reyes, en los días de estos 10 reyes, la última confederación política que va a existir, de ahí, en ese tiempo, vendrá Jesucristo, que ahí se describe como una piedra cortada, no con mano, golpeando los dedos de la estatua y derribando todos los imperios gentiles del pasado y del presente y hasta que el Señor venga para acabar Él con todos los gobiernos mundiales y Él establecer su reino mesiánico junto con nosotros, toda la iglesia de Jesucristo. Entonces, es necesario que dure breve tiempo. Vamos con 7 imperios y dice el versículo 11,
Yo le pido a Dios que tú estés entendiendo esto, porque el Espíritu Santo es muy claro en todo lo que nos está revelando en la Biblia. Versículo 11, Apocalipsis 17. Y la bestia que era, y no es, otra vez se repite que en tiempo de Juan no existía, es el octavo. Entonces, primero se juntan los 10 gobiernos, y ya que estén juntados, o los 10 cuernos, o los 10 gobiernos, de ahí va a surgir el anticristo. Entonces, a él se le llama el octavo, y es de entre los 7. O sea, el anticristo, o el principado satánico que va a gobernar al anticristo, vivió en alguno de los imperios del pasado, pero no fue en tiempos de Juan. Tuvo que haber vivido en los primeros 5 imperios, porque en el tiempo de Juan no era. Recordemos, esto es muy importante. Entonces el anticristo tiene que surgir el principado que va a poseer el anticristo. Tuvo que haber poseído o el imperio asirio, o el egipcio, o el medo-persa, o el griego, nada más, porque el quinto era Roma, como ya lo vimos nosotros. Entonces, esto es muy, pero muy, muy claro, porque dice la Biblia, y los 10 cuernos, ahora se nos interpretan los 10 cuernos, pero antes quiero aclarar esto, las 7 cabezas, ¿qué representan? Las 7 cabezas de la bestia que está en Apocalipsis 12, 13 y 17, representan los 7 imperios mundiales que el diablo Satanás ha controlado. A través de toda la historia, Satanás ha estado detrás de estos 7 imperios mundiales, y además estos 7 imperios mundiales todos fueron antisemitas. Todos de alguna manera persiguieron a Israel. Entonces, esto es importante porque ahora ya se nos describen los 10 cuernos. Y los 10 cuernos que has visto son, versículo 12, son 10 gobernantes, son 10 reyes. Pero por una hora, dice, pero aún no han recibido reino. O sea, en el tiempo de Juan, estos 10 cuernos, estos 10 gobernantes, todavía no estaban gobernando en el mundo, no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y Daniel capítulo 7 nos dice claramente que cuando se junten estos 10 cuernos, estos 10 naciones, de ahí sale el anticristo. ¿Y qué va a hacer el anticristo? Va a derribar a 3 de ellos. Todo esto está en Daniel 7, 21 en adelante. Va a derribar a 3. Él va a ser el octavo. Y ya los otros 10 que van a sustituir a los que el anticristo, porque va a haber una guerra inmediatamente después de que el sistema religioso gobierne el sistema político, donde el anticristo va a tener que hacer guerra con estos 3 reyes. Él se pone como cabeza. Los otros 7 lo reconocen, que él va a ser el jefe de jefes, el comandante. Le entregan el gobierno y se forma entonces el último gobierno mundial de 10 naciones que el anticristo va a controlar, y estas 10 naciones harán guerra con otras naciones más, como dice Daniel capítulo 11, 40 al 45, y eso ya no nos podemos extender un poco más hasta la próxima clase. Entonces, es importante que podamos ir comprendiendo poco a poco este sistema religioso que hemos venido profundizando en las Escrituras y relacionándolo con los simbolismos que la Biblia nos da en Daniel, en el libro de Apocalipsis, y de esta manera nos vamos haciendo un panorama muy claro, porque no sé cuántos de ustedes, quiero compartirles rápidamente para terminar, que el Papa Francisco en febrero de este año, del año 2020, formó el Comité para la Fraternidad Humana de la nueva religión mundial. Esto fue el 4 de febrero del 2020. Lo pueden ustedes checar en el internet.
en cualquier investigación que puedan ustedes hacer. El 4 de febrero del 2020, el Papa fundó el Comité para la Fraternidad Humana. O sea, de alguna manera, todos estos eventos están preparando el camino para la historia final. Y la Biblia nos lo anticipa, porque la Biblia es el libro que es la historia de Dios contada por adelantado, para que cuando sucedan las cosas, dijo Jesucristo, nos acordemos que hay un Dios en el cielo que dio su vida por nosotros en una cruz, que derramó su sangre preciosa para que pudiéramos tener nosotros la vida eterna, el perdón de nuestros pecados y la seguridad que nada ni nadie nunca nos podrá separar de su amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios les bendiga, que tengan mucha paz.